Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla, en el que continuamos entrevistando a los candidatos y candidatas a las Cortes aquí en Melilla para las elecciones generales del 23 de julio. Todavía nos quedaba por entrevistar a algún que otro candidato al Senado antes de que comenzase la campaña electoral. Ya estamos en campaña, pero no vamos a dejar a estos aspirantes tampoco fuera, así que hoy pues le toca el turno a una de las candidatas al Senado por Coalición por Melilla. Contamos con Cecilia González, así que primero pues le damos las buenas noches y la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, Cecilia. Buenas noches, gracias a vosotros. Pues para empezar, ¿cómo asume esta candidatura al Senado por Coalición por Melilla? Pues esta candidatura la asumo con muchísimos nervios, con mucha responsabilidad, porque cuando uno llega a una cierta edad, mira para atrás, mira lo que tiene delante, a los pequeños, digamos, y piensa en lo que vamos a dejar de herencia. Y a mí no me gustaría dejar de herencia la Melilla que veo hoy por hoy. ¿Y cómo es esa Melilla que ve actualmente, ya que lo ha comentado? Pues yo veo una Melilla que tiene los mismos problemas que hace 40 años cuando empezó la democracia, que no solo no se han solucionado, sino que se han ido agravando con el tiempo. Veo una Melilla a la que le han estado tomando el pelo durante mucho tiempo los representantes elegidos democráticamente, a la que le han cantado muchos cantos de sirena, y mis nervios son porque me gustaría hablar con cada ciudadano de Melilla y poder explicarle personalmente que esto hay que ponerle freno y hay que solucionarlo ya, porque estamos llegando a un punto en que están ahogándonos de una forma que hay que tomar soluciones drásticas, porque si no, no se va a arreglar nunca. Dice que le gustaría hablarle a los melillenses, tomar ese tiempo pues para explicarle, entiendo que esas propuestas de Coalición por Melilla, pero también preguntarle cómo ha sido esa acumulación de medidas que se han ido preparando. ¿Se ha tenido en cuenta las demandas de los melillenses? ¿Han ido los melillenses a dirigirse a Coalición por Melilla para exponer sus preocupaciones? Sí, me encanta que me pregunte eso. A ver, Coalición por Melilla es un partido que nació en Melilla, de melillenses que veían que sus aspiraciones, sus reivindicaciones, sus inquietudes no las recogía ningún partido de los que tienen, digamos, implantación peninsular, y que sus programas y sus propuestas siempre han sido recogidas de Melilla. Nadie nos ha traído un programa, ni nos ha dado un manual o sea, las inquietudes de los melillenses se traducen en el programa de Coalición por Melilla. Entonces, en ese sentido, siempre hemos estado para eso, para recoger las inquietudes y transmitirlas. Nosotros hasta ahora hemos venido haciendo un trabajo para transmitir esas inquietudes, incluso en aquellos foros donde eran otros los que tenían que haberlas planteado y haber solucionado esos problemas. Pero ante su nula gestión, pues ahí hemos tomado carta nosotros en el asunto. O sea que nosotros ya venimos trabajando en traducir las inquietudes de Melilla a los foros, digamos, nacionales, porque hemos visto que no hay otros representantes que lo hagan. ¿Y cómo ha visto esa gestión, ya que se ha acudido, pues, evidentemente a otros partidos que sí han tenido en esta última legislatura una representación parlamentaria? ¿Cómo ha visto al final ese trabajo, que al final ha sido pues en colaboración con otras formaciones, porque CPM pues no ha tenido esa representación en las Cortes? Pues le voy a decir, esto ahora mismo está el Partido Socialista, por lo tanto la responsabilidad de estos últimos años es suya, pero anteriormente, y llegamos hasta 40 años, ha habido sucesivos gobiernos, quitando la primera legislatura que fueron de UCD, después fue Partido Socialista de Felipe González, Partido Popular, Partido Socialista, y se han ido alternando en la responsabilidad del Gobierno de la Nación. Por lo tanto, la responsabilidad de los problemas de Melilla es de los dos partidos. Ahora mismo vemos que la frontera está peor que nunca. Jamás en la vida podíamos imaginar
que la frontera iba a llegar a estos límites. ¿Se refiere por la operación Paso del Estrecho a nivel genérico? No, me refiero. Empezando por la aduana comercial, que se cerró en 2018, decimos, sí, la cerró Marruecos unilateralmente, sí, la cerró unilateralmente Marruecos, pero el señor Imbroda ya lo venía anunciando desde hacía tiempo. Luego algo sabría, no me creo, no sabíamos nada y nos quedamos con la boca abierta porque nos cerraron la aduana comercial de pronto. Yo creo que ahí hay más mar de fondo. Por lo tanto, la responsabilidad del cierre en ese momento fue del Partido Popular. Después hemos tenido 4 años en los cuales nos han estado cantando las sirenas permanentemente, estamos negociando, estamos haciendo, se han realizado unas negociaciones con Marruecos, unos encuentros de los cuales hemos tenido una opacidad bastante grande, no nos han informado debidamente de cuáles son los pasos y lo único que nos han estado haciendo es entretenernos, diciendo, uy, vamos a hacer un ensayo con la aduana comercial y mientras tanto, ¿qué ha pasado? El comercio de Melilla a la ruina, las empresas que había trabajando en la frontera han tenido que irse a Almería o a Málaga para seguir haciendo lo que estaban haciendo anteriormente. Luego parece que es que Melilla no les preocupa y la responsabilidad es, lógicamente, de los dos partidos que han tenido responsabilidad de gobierno en la nación, tanto unos como otros. Últimamente, el gobierno que está es del PSOE, pero anteriormente también ha habido otros gobiernos del Partido Popular que han pasado olímpicamente igual que el del PSOE. ¿Y qué medidas propone Coalición por Melilla en este sentido, en cuanto a esa fluidez de la frontera, o más bien esa aduana comercial que aún pues no se ha procedido, esa reapertura pues que se había prometido para principios de este año? Bueno, yo con ese tema soy bastante escéptica, pero la medida es reactivar la aduana comercial, por supuesto. Esa es la única medida. El problema es que depende de que haya unas negociaciones con Marruecos que no sabemos si se están produciendo, porque no sabemos si realmente para el gobierno de la nación, o lamentablemente los hechos nos están confirmando que Melilla no es una prioridad para el gobierno de la nación, y por lo tanto nos preocupa bastante porque son cuestiones de Estado que tienen que dirimir los Estados en los foros en los cuales se encuentran, como son las reuniones de alto nivel entre España y Marruecos, y no vemos que se esté solucionando nada ni que se vaya a solucionar. Por lo tanto, la solución es la vía de negociación con el Reino de Marruecos. Por supuesto, en igualdad de condiciones, que no nos tomen el pelo. Claro, le iba a preguntar también al tener pues Melilla un escaño en el Congreso y 2 en el Senado, si se consiguiese esa representación. ¿Qué medidas concretas, y dentro de esta última legislatura, qué medidas ha impulsado Coalición por Melilla de cara a la frontera y específicamente en cuanto a la aduana comercial que estamos hablando de esto? Hablaremos de otras materias de frontera. Bueno, pues Coalición por Melilla, aun no siendo su competencia, vuelvo a recalcar, aun no siendo su competencia, ha presentado muchísimas iniciativas en los últimos 4 años, creo que han sido unas 300 o así, y ha conseguido que se hable de Melilla en el Congreso y en el Senado. Coalición por Melilla se ha desplazado a Madrid con Melilla Reivindicativa, acompañado de asociaciones, de entidades culturales, sociales, etcétera, para reivindicar la fluidez en la frontera, la apertura de la aduana comercial, entre otras cosas. Ha presentado iniciativas, ha presentado propuestas a través de otros partidos. ¿Por qué? Pues porque tanto PP como PSOE, tanto PP como PSOE no han querido participar en la Melilla Reivindicativa. Luego, Coalición por Melilla ha hecho un trabajo importantísimo que en realidad debería de haber estado hecho por los partidos con representación en el Gobierno de la Nación y en las Cortes. Sí, quería preguntarle concretamente, ya que al final depende de unas relaciones con Marruecos, y aparte de esa Melilla reivindicativa, pues también Coalición por Melilla hablaba de ese tratado de buena vecindad. ¿Cómo tiene que ser ese tratado de buena vecindad con Marruecos y en qué se diferencia con las relaciones que hay actualmente entre el Gobierno de España, el todavía actual Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, y Marruecos? ¿Cuál sería la diferencia y qué debería mejorarse por parte de Coalición por Melilla? Bueno, el Tratado de Buena Vecindad hay que retomarlo sí o sí, porque aunque el señor Imbroda diga que hay que mirar al norte,
Nosotros pensamos que hay que mirar al norte, pero también hay que mirar al sur, porque Melilla depende muchísimo de esa frontera y su desarrollo económico depende muchísimo de esa frontera. Entonces el Tratado de Vecindad lo que tiene es que reactivarse en igualdad de condiciones entre Marruecos y Melilla y España, por supuesto. No puede ser que los ciudadanos marroquíes puedan entrar en Melilla en unas condiciones que los ciudadanos de Melilla no puedan hacer lo mismo para entrar a Marruecos. Luego, nos parece, en primer lugar, que hay que retomarlo y en segundo lugar, que hay que ser firme para exigir unas condiciones igualitarias en ambos sentidos para los ciudadanos de ambos países. Quiero seguir en materia de frontera y ahora específicamente en cuanto a la operación Paso del Estrecho, que se está desarrollando actualmente en periodo estival. Entonces, ha coincidido. ¿Qué medidas se deben tomar de cara a que la operación Paso del Estrecho pues no suponga un infierno, como han dicho muchos viajeros a los que habíamos entrevistado hace unos días? ¿Y qué propuestas tiene CPM en este sentido? Porque la operación Paso del Estrecho pues se da todos los años y pasa por Melilla. Pues la primera medida que hay que tomar es organizar la operación Paso del Estrecho con la suficiente antelación y no ir a tranca y barranca a improvisar en la última hora y en el último momento. Mire usted, en la Pascua, que es cuando viene la mayor afluencia de viajeros por la operación Paso del Estrecho, se han dado colas de 13, 14, 15 horas, o sea, es algo que yo creo que es ilegal, inhumano, es brutal, porque además no reúnen las condiciones, están los coches al sol, no hay zonas de sombra, hay personas que se tiran horas y horas en la frontera de pie sin las mínimas condiciones, y la medida que hay que tomar es organizarla antes de que llegue y asegurarse de que están de acuerdo los dos países en las condiciones en que se va a efectuar y que se va a llevar a cabo, que no haya una aduana que tenga 2 pasos abiertos y la otra 4, porque se producen unos cuellos de botella impresionantes, que ningún ciudadano tenga ventaja sobre otro, porque no puede ser que cuando llegaba el barco se taponaba la cola de Melilla, de los melillenses, y se daba prioridad absoluta a los ciudadanos europeos que venían en el barco. Eso es, yo creo que hasta anticonstitucional, vamos. ¿Con cuánta antelación cree que debería prepararse la operación Paso del Estrecho, aproximadamente? Yo nunca he sido gestora de la delegación de gobierno, pero supongo que unos meses antes tiene que estar todo acordado, previsto y amarrado. Y para que esté unos meses antes, tiene que haber conversaciones fluidas y tiene que haber negociaciones con el país vecino. ¿Cómo ha visto, que yo no sé si se han producido, ¿no? ¿Cómo ha visto también las relaciones, o precisamente este año serían prácticamente nulas relaciones entre la autoridad portuaria y delegación del gobierno, porque la autoridad portuaria no ha acudido a esas reuniones? Entonces, ¿qué le parece y cómo se tenía que haber gestionado por parte de Coalición por Melilla, o una opinión personal de Cecilia González? A ver, hace poco dije que no acudíamos a una convocatoria porque no acudíamos a ninguna convocatoria de delegación de gobierno. Delegación de gobierno durante estos años no se ha caracterizado por ser un organismo abierto, negociador, dialogante, y por lo tanto supongo que ir a una reunión donde te vayan a imponer ciertas cosas pues no es de recibo, y entonces habrá obviado el ir. Entonces, ¿cree que la total responsabilidad es de delegación del gobierno? Hombre, delegación de gobierno tiene que tener... a ver, yo soy maestra y en el colegio la responsabilidad del ambiente es del equipo directivo, de que haya un buen ambiente de trabajo, y la responsabilidad aquí en este caso es de delegación de gobierno, claro que sí, de que haya unas relaciones fluidas y que lleguen a lo que tienen que llegar, que es a un entente entre los diversos organismos que tienen que llegar a acuerdos. Tenemos que seguir preguntando en cuanto a otras materias porque son varias competencias, aunque sigamos en materia de frontera, ya sí le quería preguntar por políticas de cara a la
inmigración. Y quería preguntarles si Coalición por Melilla tiene medidas que se presentarían en las Cortes si llegasen a tener esa representación, o bien si acudirían a otras formaciones si no llegan a conseguirla. ¿Qué medidas presentaría o defienden de cara a la inmigración, y más a raíz de lo sucedido hace ya un poco más de un año en Barrio Chino, ese salto a la valla pues que tuvo decenas de muertos? Bueno, políticas de cara a la inmigración es respetar las leyes y los tratados internacionales. Esa es nuestra política de cara a la inmigración. Y, por supuesto, dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de números suficientes para que tengan una buena intervención, para que no se vean desbordados ni se vean sobrepasados. Evidentemente, si el número de guardias civiles y de policías es escaso, pues eso redunda, desde luego, en los problemas de la frontera. ¿Qué opina en relación a las devoluciones en caliente? Bueno, mire usted, yo me voy a remitir a los tratados y leyes internacionales. Lo que no podemos hacer es... claro, Marruecos sí lo puede hacer porque Marruecos suscribe los tratados que suscribe, ¿no? Pero todo lo que se dicta en los tratados internacionales y en las leyes que hay de inmigración, nosotros como CPM lo suscribimos. También quería preguntarle, pues, en relación a esas actuaciones que fueron bastante diferentes en cuanto a otro salto, ya que se vio pues agentes marroquíes en suelo español. En cuanto a relaciones con Marruecos, coordinación en materia de inmigración, con esos acuerdos que se han hecho entre ambos países, ¿cómo lo ve Coalición por Melilla esta actuación concretamente? Bueno, está claro y todos lo hemos visto que Marruecos no organizó su actuación, que a todas luces se saltó todos los protocolos, todas las leyes, que tuvo una actuación inhumana, brutal, contra todos los tratados y acuerdos internacionales en materia de inmigración, y fue dantesco. ¿Qué le voy a decir? Todos lo vimos. Vamos a seguir hablando de otras propuestas ya en otros ámbitos. Se habla un poco menos, parece ser, pues a nivel genérico, de educación. Las competencias, salvo las escuelas infantiles, pues corresponden a la dirección provincial. ¿Qué medidas de educación para mejorar el sistema educativo tiene Coalición por Melilla? Bueno, en Melilla está claro que sigue habiendo un índice de fracaso escolar elevado. Melilla es una ciudad muy peculiar, con unas circunstancias que no la tiene en el resto del territorio. Esas circunstancias no se contemplan cuando se elaboran las leyes educativas, precisamente porque no están los representantes que tienen que estar en esos momentos. Entonces, las peculiaridades de Melilla a nivel educativo como a nivel sanitario no se contemplan nunca, y eso, de esos lodos tenemos, o de esos polvos tenemos estos lodos, ¿no? Ahora actualmente se han construido un instituto de secundaria, se ha construido una escuela infantil, pero la realidad es que llegan muchos niños con 3 años a los colegios que desconocen el idioma castellano, que es la lengua vehicular en la cual van a desarrollar toda su escolaridad, y esos niños, por ejemplo, pues necesitan un apoyo en ese momento. Yo, como profesional de la educación, suelo estar todos los años en una clase de infantil de 3 años en el periodo de adaptación, y le diría que es un drama. Es un drama porque de pronto un niño que ha estado hasta los 3 años en su casita con su familia, de pronto ve que lo sueltan en un sitio que es ajeno, que lo ven como hostil, que en muchas ocasiones las personas que estamos ahí responsables no entendemos su idioma ni ellos nos entienden a nosotros. Y entonces una de las propuestas que lleva CPM para mejorar el tema educativo en Melilla, pues es que los maestros de infantil de 3 años tengan un apoyo de personas de habla tamasí durante el periodo de adaptación de estos niños, con lo cual ayudaría bastante y quitaría bastante pues la vivencia esa negativa con que empiezan algunos niños la escolaridad. Y los maestros, por supuesto, que se ven o nos vemos súper desbordados.
También ha hablado de fracaso escolar, ya pues evidentemente ya se hablaría de edades más avanzadas. Entonces, ¿qué medidas tendría también Coalición por Melilla para lidiar contra ese fracaso escolar y también esa brecha en cuanto a colegios también que se puede ver? Bueno, hay una brecha importante, está la brecha tecnológica y ya sabemos que todos los niños no tienen las mismas condiciones en sus domicilios para seguir una escolarización con normalidad. Se han puesto en marcha algunos programas de refuerzo por parte del Ministerio, pero está claro que esos programas son insuficientes. Y lo que nosotros proponemos es que se dé un vuelco a esos programas de refuerzo, que se inicien otros programas que se adapten, por supuesto, a las peculiaridades de la población escolar de Melilla. También, no tenemos mucho tiempo, pero quería preguntarle, y muy resumidamente, pues en materia de sanidad. Actualmente pues tenemos ese hospital comarcal, todavía no se ha inaugurado ese hospital universitario, 4 centros de salud en Melilla, se pide refuerzo de personal. Está prevista la contratación para el hospital comarcal de 6 médicos especialistas, así lo informó el Ingesa, si no me equivoco, la semana pasada, pero se reivindica refuerzo de personal, ha habido una huelga de médicos. Entonces, resumidamente, en materia de sanidad, ¿qué propondría, qué exigiría Coalición por Melilla si llega a las Cortes? Bueno, esta medida la desarrollaremos, como no puede ser de otra forma, a lo largo de nuestras propuestas que iremos haciendo poco a poco, sí, pero resumidamente. Resumidamente, sí. Yo creo que la medida más importante es recuperar las competencias de Ingesa. Está claro que Ingesa, que gestiona la sanidad de Melilla y Ceuta, es inoperativo, es ineficaz y tiene una gestión muy negativa para ambas ciudades. Por lo tanto, consideramos imprescindible recuperar esas competencias. O sea, exige que sea la ciudad autónoma la que tenga totalmente las competencias de sanidad y que se gestione desde aquí entonces. Sí, por supuesto. Yo creo que sería el principio del fin de nuestros problemas. No tenemos más tiempo para desarrollar más esto, me gustaría tener más tiempo para esto, pero ya tenemos que ir terminando y ya que estamos en campaña electoral y ya sí se puede pedir el voto, pues a una de las candidatas de Coalición por Melilla, que era la última que nos quedaba pues por entrevistar, le voy a pedir durante un minuto pues que se dirija a los espectadores y pida el voto y argumente cuáles son las razones por las que habría que votar a su formación para que llegase a representar a Melilla en las Cortes. Así que en su cámara pues puede tener ese minuto. Pues desde que se instauró la democracia en este país, lamentablemente Melilla ha seguido teniendo los mismos problemas, pero se han ido agravando. Si antes tenían síntomas de enfermedad, ahora mismo tenemos a una Melilla en la UCI. Nosotros queremos ponerle solución a estos problemas o por lo menos luchar por estos problemas, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Consideramos imprescindible que Melilla esté en Madrid con una voz libre y con una voz que persiga solucionar los problemas y las cuestiones de Melilla, que no sea en ningún momento esclava de lo que le dicten sus programas y sus partidos. Por lo tanto, pido la confianza de los melillenses para que Melilla esté representada por CPM y la voz de Melilla esté en Madrid. Por eso pido el voto para CPM. Perfecto. Cecilia González, candidata al Senado por Coalición por Melilla. Aquí concluimos esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Réplica. Muy buenas noches. Y buenas noches a los espectadores. Gracias por ver esta primera parte del programa de este martes 11 de julio. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y después volvemos. Muchas gracias.